Elizabeth, Alexandra, Jessica, uy, son muchísimos y muchísimos siete. Perfecto, entonces, como vemos que estamos bien con el audio, vamos de manera muy puntual a dar comienzo con nuestro webinar. Voy a activar la grabación. Un saludo con todos. Soy Freddy Castro, director de Bioacademia, y para mí es un gusto, créanme, un gusto muy grande estar aquí para seguir compartiendo. ¿Compartiendo qué? Para aquellos que son nuevos. Compartiendo este mundo maravilloso que en su momento yo lo descubrí y dije, wow, de verdad que saber, conocer el árbol genealógico es como un mapa que te abre una nueva perspectiva y puedes entender lo que te está pasando en tu vida, tanto a nivel de tu entorno como incluso cuestiones de salud. Fue un despertar maravilloso y dije, ok, esto no se puede quedar encerrado en cuatro paredes, esto hay que darlo a conocer al mundo. Es algo realmente maravilloso. Aquellos que ya nos conocen, tenemos pues muchos alumnos, alumnas que nos siguen ya desde hace muchos años atrás. Lo estoy por ahí reconociendo también en el chat, que cada vez que se enteran que hay un nuevo webinar, pues están ahí en primera fila, están inmediatamente averiguando cuándo es la fecha, cuándo es la hora, y pues siempre es un gusto, ¿no? Y para los nuevos, pues que sepan que son bienvenidos. Pueden siempre ver en redes sociales lo que son las fechas de webinars, las fechas de cursos, también los testimonios, que son la parte para mí más importante, porque por ahí tal vez, y yo también en su momento, cuando no sabía de todo esto, de lo cómo es un árbol genealógico, que es un verdadero tesoro que cada uno tiene, pero es un tesoro que está de alguna manera escondido, es un tesoro que de alguna manera hay que siempre estar buscando, siempre hay que estar escarbando para encontrar algo nuevo. En realidad esto no termina, siempre hay la posibilidad de averiguar algo nuevo de nuestro árbol que nos ayuda a descubrir cosas que estamos viviendo, situaciones que nos están pasando. Justo, por ejemplo, hoy en la mañana, una persona que me escribía y me decía que tenía problemas con su salud, le pregunto qué, me dice páncreas. Yo le digo, ok, si tiene problemas de páncreas, dígame qué vivió, que lo sintió como una ignominia. Al principio esta palabra sí suena un poquito extraña tal vez. La persona sí reconoció el concepto, otras personas cuando les digo ignominia me dicen explíqueme un poquito mejor, y siempre es mejor explicarlo con un ejemplo. Es muy conocida la historia de Steve Jobs. Él tiene su empresa, fue dueño de Apple, y en su momento, a pesar de que él la fundó, él la creó, hubo un momento en que los socios, literal, lo sacaron de ahí. Él se enfermó de páncreas. Ese sentimiento de haberlo sacado de algo que fue como un hijo, algo propio, algo que él creó desde cero. Para los que más o menos saben la historia, Apple nació en un garaje, lo creó de cero con un amigo, y hasta que fue creciendo y es la empresa multimillonaria que es hoy. Y siendo una empresa multimillonaria y él como dueño, vienen los socios y lo sacan. Y él se enferma. Sin embargo, cuando escarbamos un poco, podemos darnos cuenta en su árbol genealógico patrones que vienen de más atrás. Y eso es el tesoro del árbol genealógico. Lo veo aquí en cada consulta personalizada. Lo pueden ustedes investigar, porque es normal, de alguna manera, tener una duda, bueno, hay mensajes que me dicen, ¿y puede hacerme alguna referencia? Claro, claro que hay referencias. Hay un libro un poco antiguo, por así decirlo, fue escrito por allá, por la década de 1940, por ahí, que se llama Ay, mis ancestros, que fue el primer libro que yo leí respecto al tema de situaciones que se repiten en los árboles genealógicos. Ahora hay un libro un poco más moderno, fue escrito hace unos 10 años atrás, que se llama Este dolor no es mío. Repito el título, la primera vez que yo lo escuché me llamó mucho la atención el título.
este dolor no es mío. Que hace referencia a que tal vez, por ejemplo, hoy yo estoy sufriendo de ansiedad, hoy yo estoy sufriendo de depresión, pero no es mío. Tal vez lo vivió una abuela y ahora yo, que estoy en línea de afinidad con mi abuela, o a lo mejor mi mamá con todo el amor del mundo me puso el nombre de mi abuela y ahora mi abuela se llamaba Victoria y yo me llamo Victoria. En mi caso particular, mi segundo nombre, yo soy Freddy Heriberto, mi papá es Fausto Heriberto. Entonces, el momento en que recibo el nombre, y ojo que puede ser similar o puede estar en otro idioma y para el inconsciente afecta igual, es lo mismo. Esa es una pregunta que me hacen mucho en las redes sociales. Por ejemplo, si el padre se llama John y el hijo se llama Juan Carlos, son dobles por nombre, porque John y Juan es lo mismo. Puede llamarse Giovanni, Giovanni y Juan es lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco en el desarrollo de los siguientes minutos en el webinar, ¿no? Bien, entonces yo puedo ser doble de un ancestro por nombre, entonces, como lo acabo de decir. Y resulta que a lo mejor yo estoy repitiendo la historia de un abuelo. En el libro Hay mis ancestros hacen esta referencia, en el libro Este dolor no es mío hacen esta referencia. Entonces, no es que uno se lo inventó. De alguna manera, alguien en algún momento del tiempo hizo este análisis. En el caso de Hay mis ancestros, el análisis lo hace una doctora que está en un hospital en Alemania y comienza a darse cuenta cómo se repiten patrones. Por ejemplo, abuelo, accidente de tránsito, pasan los años y al mismo hospital llega el hijo con un accidente de tránsito. Y pasan los años y al mismo hospital llega el nieto que sufre un accidente de tránsito. En el mismo libro cuentan una historia un poquito más fuerte. Llega al hospital una niña que de alguna manera muy extraña, la bicicleta se le sale el asiento y la niña se sienta sobre el tubo de la bicicleta. Algo que realmente en ese momento, cuando llega al hospital la niña, le resultó muy impactante a los doctores que la atienden. Cuando esta doctora, que está haciendo todo este análisis de los patrones que se repiten, le pregunta a la madre si ella vivió alguna situación similar cuando tenía 10 años de edad, que era la edad de la niña que sufre el accidente con la bicicleta. Y ella llora, lo cuenta en el libro, porque dice, a la misma edad a mí me violaron, pero nunca lo he contado absolutamente a nadie. Entonces, podemos entenderlo si lo vemos desde un punto de vista energético, es como un secreto, una energía que está guardada y que se pasa a la siguiente generación. Muchas veces me preguntan, ¿y por qué a mí y no a mi hermano? Por ejemplo, ahí entran entonces los patrones que se llaman líneas de afinidad. El otro patrón podría ser que repito porque tengo el mismo nombre del ancestro. Todo esto lo vamos a ver con más detalle con la doctora Andrea en los siguientes minutos. Yo les estoy dando una breve introducción para que puedan ir como calentando motores y entendiendo este maravilloso mundo del árbol genealógico. Bien, entonces, situaciones que vamos a vivir, y ojo, tampoco es que hay que tomarlo como algo malo. En realidad es al revés, hay que tomarlo como la oportunidad para trascenderlo, como la oportunidad para liberarlo. En el caso mío, yo siempre lo cuento, y para los que son nuevos, la historia no hay nada como lo que uno mismo vivió. Yo cuando más o menos estaba en los 30 años, de alguna manera, y no sabía nada del árbol, no sé por qué, yo presentía que me iba a morir, ¿sí? Yo decía, a los 33 me muero, por ahí, hasta ahí llego. Y lo que resulta es que sí desarrollo de alguna manera intuición. Yo estaba saliendo de viaje y lo que hice fue regresarme, no viajé. Algo me decía que no viaje, algo me decía
que me quede, que no viaje. Y efectivamente, a pesar de que todo estaba ya planificado, no lo hice. Unos días después llevé el auto a revisar. En realidad lo llevé a revisar no recuerdo bien, fue otra cuestión. Y el señor que me está revisando el auto me comenta, me dice, mire, esta llanta tiene las tuercas flojas. Si usted hubiera viajado, la llanta se hubiera salido y hubiera sufrido un accidente. Les insisto, en ese momento del tiempo no tenía un conocimiento pleno de lo que es árbol genealógico, eso lo aprendí años después. Sin embargo, cuando reviso mi árbol, me doy cuenta que a la misma edad, alrededor de los 30 años, mi papá sufre un accidente de tránsito donde él sí fallece. Entonces, la toma de conciencia de saber de que soy doble de alguien y que puedo repetir la historia de ese ancestro, en mi caso mi papá, puede ser un abuelo, puede ser una abuela, y sobre todo aprender, y para eso estamos aquí, para aprender. O sea, ¿por qué a mí y por qué no a mi hermano? ¿Por qué no a mi primo? ¿Por qué no? O por qué tal vez a mi hijo le pasa y no me pasó a mí. Son cosas muy interesantes en este mundo de lo que es el árbol genealógico y que lo vamos a seguir y seguir aprendiendo, ¿no? Porque este no es el único webinar, acuérdense de eso. Hay una serie de webinars en los días siguientes también para seguir aprendiendo más y más. Muy bien, por aquí tengo saludos. Por aquí me dan una pequeña ayuda. Me dicen, el libro Este dolor no es mío, su autor es Mark Boylin. O no sé si lo estoy diciendo bien. Pero, ok, perfecto. Y pues, para aquellas personas que se pueden estar interesando por los libros, luego pueden, por interno, nos escriben y les podemos ayudar tal vez con un escrito, ¿no? El escrito del libro que también está disponible para poderlos ayudar y puedan leer, ¿no? Hay personas que sí les gusta investigar, les gusta leer más, pues qué bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de siempre seguir aprendiendo. Entonces tenemos la posibilidad de que a lo mejor soy doble de un ancestro y no lo sé, a lo mejor estoy en línea de afinidad con un ancestro y no lo sé. Ojo que no todo es malo. Puede ser que yo esté en línea de afinidad con un abuelo, con una abuela, y esa abuela fue muy buena en algo. Ese abuelo sobresalió en algo. Fácil de entender, por ejemplo, la abuela era buena cantante y la nieta tiene una voz espléndida como la abuela, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que suceda así. El abuelo fue un buen empresario y ahora el nieto también tiene esos dones de emprendimiento, pues qué bueno, bienvenido. Entonces, en Oriente le llaman puedo heredar karma o puedo heredar dharma, ¿sí? Sin embargo, ojo que el término karma no hay que entenderlo como en Occidente como algo negativo necesariamente, sino, insisto, como la oportunidad que nos da el árbol genealógico de trascender aquello que tal vez un abuelo o una abuela no lo hizo tan bien. Muy bien. Por aquí me preguntan cómo saber si estoy en línea de afinidad. Tengan un poquito de paciencia, la doctora Andrea se va a encargar de esa parte. ¿Hay alguna forma de salir de ese estado? Pues claro que sí. Y para eso son los webinars también, para seguir aprendiendo, ¿no? Y lo primero, ir un poquito con pasitos de bebé, ¿no? Vamos poquito a poquito sabiendo para qué sirve este conocimiento, comenzando a entender que lo que me puede estar pasando, a lo mejor ya lo vivió un abuelo y yo estoy continuando su historia, estoy de alguna manera, en las redes sociales yo pongo, si usted es yacente, tal vez está heredando el karma de ese ancestro y ahora usted es el que tiene la oportunidad de resolverlo, pero si no soy consciente, entonces me estoy queja y queja de que no me va bien, de alguna enfermedad. Sobre todo los yacentes heredan enfermedades, súper importante saberlo, entenderlo, trascenderlo para liberarlo. Digamos, por aquí me dicen, eh,
Ok, mi nombre es, no voy a decir el nombre, y el segundo nombre de mi mamá, ok, se repite el nombre con mamá. Y ella lo usa como su nombre. El error creo fue por ser la mayor, por costumbre le tocó el nombre de las abuelas, pero de mi abuela paterna no tiene nada. Sí, es muy común confundirnos un poquito, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a decir otro nombre. Por ejemplo, justo hoy atendí a alguien que me decía, mi abuela se llamaba María José y yo soy José María. Entonces me dice, no es lo mismo. Desgraciadamente sí es lo mismo, ¿sí? Sí es lo mismo. O me decía, no, es que mi papá nunca usó su segundo nombre, siempre usaba el primer nombre y a mí me llaman por el segundo nombre. Es lo mismo. Caigo en la categoría de ser doble de ese ancestro. Ok. Hola, yo tengo el mismo nombre de mi mamá y no puedo surgir. Ok. Habría que hacer un análisis un poquito más. Siga viendo el webinar, va a seguir aprendiendo lo que podemos hacer al respecto. Ok, pues dice, mi esposo y yo estamos viendo el webinar, esperamos que nos ayude en pareja para salir de ciertas carencias que estamos enfrentando. Pues sí, en los siguientes minutos también vamos a hablar de lo que ocurre a nivel de parejas cuando hay un incesto simbólico. Esto también forma parte del árbol genealógico y lo que tiene que ver con la relación de pareja, algo que fue muy conocido, lo que pasó con Shakira, en su momento se lo explicó en las redes. Shakira y Piqué estaban en incesto simbólico, así que tenía que ocurrir, desde el árbol genealógico tenía que ocurrir algo en esa relación por estar en incesto simbólico. Muy bien. Por acá dice, buenas noches, yo llevo los dos nombres de mis abuelas y todo me ha ido mal. ¿Ok? Lo bueno ahora, y siempre hay que ver el vaso medio lleno o medio vacío, depende de usted, lo bueno es que ahora, primero ya es consciente de que lleva dos programas que no le pertenecen, por el lado de la abuela materna y por el lado de la abuela paterna. Es como mita mita usted, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy doble por nombre de mi papá y soy doble por fecha de mi mamá. Y de alguna manera estoy repitiendo historia de ambos lados, 50-50. Yo más me había enfocado, y esto lo dije en un webinar anterior, más me había enfocado en conocer un poco más los detalles de la historia de mi papá, porque yo soy doble por nombre de él, y no me había dado cuenta o me había descuidado de que por lado materno soy doble por fecha. Y también tengo que ver y también tengo que revisar las historias que estoy repitiendo del lado materno. Muy bien, voy a leer un último mensaje y de ahí voy a dar paso a la doctora Andrea, que les va a seguir explicando con más detalle esta introducción que yo he realizado. Uno más, dice por aquí, yo llevo el nombre de mi papá en femenino, ok, y el segundo nombre de mi mamá, ok. Está interesante el que acabo de leer, ¿no? Claro, lo dije hace un momento, ¿no? O sea, si mi papá se llama Alexander y yo soy mujer y me llamo Alexandra, soy doble por nombre, ¿no? Soy doble por nombre de él. Eh, ok, ¿y qué implicaciones tiene? Pues es muy probable que repita historia. Y repetir historia, ojo, no hay que verlo necesariamente como algo malo, más bien aprovechen. Si ahora con lo que acaban de escuchar, empiecen, pues entonces, ya, llevo el nombre de mi papá. A ver, papá, siéntate aquí, cuéntame qué viviste cuando tenías 20 años, cuéntame qué viviste cuando tenías 25 años. Yo me invento, soy tu hijo y ahorita tengo 27 años, cuéntame qué viviste cuando tú tenías 27 años. Porque de alguna manera van a descubrir cómo han repetido patrones y no lo sabían. Para eso están aquí, para comenzar a dar esos primeros pasos en aprender sobre este mundo tan interesante del árbol genealógico. Por mi parte, hoy me despido, le voy a dar paso a la doctora Andrea para que siga con el webinar. Nos vemos en la próxima.
Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué placer poder estar acá. Qué alegría, llegó el 17 de mayo, la fecha más esperada por todos nosotros de podernos reunir. Hay personas que me decían, ya, ¿cuándo es? ¿Cuándo es este gran taller de clases gratuitas? Pues vamos a tener una jornada de 4 días. Hoy estamos empezando, ya sé que hay algunos que quieren correr en esta maratón, pero tranquilos, que todo es paso a paso, el conocimiento os hará libres, así que es muy importante todo lo que vamos a aprender, todo tiene una técnica, cómo lo vamos a ir llevando. Cuéntenme si han podido descargar sus cuadernos de trabajo, si ya los han leído, si tal vez ya alguno empezó a hacer algún ejercicio. Hay unas personas que ya lo han descargado, están escribiendo. Cuéntenme cómo están con su trabajo interno. En esos momentos estoy compartiendo pantalla. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. No se me ve. Bueno, ya confírmenme si en estos momentos se me ve. Y estoy compartiendo pantalla. El número 7 es nuestro código. Es como nuestro número favorito para confirmar. Es una afirmación, como que sí, a lo que estamos preguntando. Pueden escribir mucho 7777. Pueden decir sí, se la ve muy bien. Me están saludando por aquí. Y hoy estamos en el día 1. Aquí está otro de los libros, Hay mis ancestros, donde pues se habla, ya esto ya es algo sumamente científico, demostrado, de cómo nos conectamos con nuestro árbol genealógico. ¿Qué problemas tenemos? Para poder estudiar el árbol genealógico tenemos que tener muchos puntos claves claros para llegar, como la meta, ¿ya? Entonces, ¿qué problemas tenemos? Bueno, es una pregunta como un poquito hasta cierto punto tal vez de más, porque tenemos diferentes problemas, pero me gustaría que los comiencen a describir, que ustedes mismos comiencen a ordenar. Es como una telaraña que tenemos en nuestra cabeza de muchas cosas. Principalmente se nos enseñaron que los problemas están afuera, que es del gobierno, es del jefe, es del vecino, es de mi pareja, no soy yo, es mi hijo, pero esa telaraña que ha estado así todos estos años de nuestra vida, tal vez 30 años, tal vez 40 años, 50 años, incluso de generaciones, 200 años, hoy vamos a comenzar a romper, a limpiar, a alinearlas y ordenar nuestros pensamientos. ¿Qué problemas están cursando el día de hoy? Estaban mencionando problemas económicos, tal vez un problema de salud. Frey les mencionaba cómo era un acontecimiento, ¿verdad? De lo que había vivido, esta sensación de que se va a morir y que había vivido esto con su papá. Yo conozco el árbol genealógico por un problema de salud de mi hijo. Cuando él nace, convulsiona muchísimas veces, cada vez iba agravando, claro, nosotros no sabíamos que estaba convulsionando, porque como convulsiona un bebé no es igual como convulsiona un adulto, hasta cuando fue eso muy florido, ese es el término médico, fue muy florida sus convulsiones, su retraso neurológico era muy severo, ella tenía que estar como con su espaldita recta, tal vez gateando, y él ni siquiera levantaba la cabeza porque las convulsiones deterioraban su estado neurológico, y le dieron el diagnóstico de parálisis cerebral severa. Eso fue un... Así es como cuando te cogen con un cuchillo y te rompen la columna y te rompen los músculos de la espalda, el corazón, te lo sacan, te lo ponen, te lo cosen. Era una cosa espantosa que estaba viviendo yo hace 10 años hacia atrás, en mi vida, en el 2013. Exactamente en el 2013. Eh, entonces comiéncenme a comentar, ¿no? Acá Alexandra nos dice, tengo problemas económicos y amorosos, me siento estancada, dice Migdalia, siento que no avanzo, ¿no? Ese no avanzar es como un lastre que incluso o sea, me voy hacia atrás, retrocedo y retrocedo. Yo tenía una amiga que me decía, no, es que cada vez, ni siquiera es que estoy estancada, cada vez retrocedo más, me decía, cada vez estoy como involución, estoy peor. Hoy día también me escribía una persona, porque quería acerca de consultas personalizadas, me decían, no, es que ya hace 2 meses mi vida cada vez está peor, o sea, tengo miedo hasta el día siguiente porque va a ser peor que el día anterior. María Tatiana me dice problemas de salud con mis hijos. Alice, no puedo soltar a mi expareja, se me complica, siempre me busca y es un narcisista infiel, ¿no? Y yo con como enredo de no poder decir no, de no poner mis límites, no, de no poder
como poner mi prioridad en mi vida, ante todo soy yo. Muchas veces se nos enseñó de que tenemos que darlo todo, ¿no? A nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro trabajo. ¿Y cuándo te quedas para ti? Eso ya es algo muy común. Yo creo que las redes han ayudado a que eso se expanda, pero tú no puedes dar incluso amor ni atención a los demás si no te das amor a ti primero. Y realmente sanar el árbol genealógico es la muestra de amor propio más grande que puedes hacer en tu vida. Mira, esta frase la vamos a copiar, la vamos a poner en un libro o algo así, que me salió del alma en estos momentos. La muestra de amor propio más grande que puedes hacer es sanar las heridas de tu infancia, es sanar tu árbol genealógico. Y realmente ser ese ancestro, porque hace 4 generaciones adelante, o sea, usted va a ser la bisabuelita. Por ahí vi que también habían varones, usted va a ser el bisabuelito que ¿qué hizo de diferente? ¿Qué hizo de nuevo, de transformador para el bienestar de todo su clan familiar? Entonces podemos describir cómo me siento hoy, que uno de los primeros ejercicios que está en su cuaderno de trabajo. Escriba cómo se sienta hoy. Me siento triste, me siento estancada, no avanzo. A veces tengo problemas amorosos, no puedo superar a mi expareja, estoy en un proceso de divorcio tal vez. Me da miedo la soledad y no puedo bajar de peso. Tengo problemas con mis hijos, problemas con mi pareja, nos cuenta Erika, y económicos, veo que repito patrones de mi madre y no sé qué hacer. Tengo problemas de salud, también estoy leyendo acá de fibromialgia, igual que mi mamá. Y en dinero siempre salgo con las justitas, ¿verdad? Una de las cosas que nos abrume mucho el ser es los problemas económicos. Eso como que nos ahorca, porque no sabemos luego cómo pagar el internet, ¿verdad? Cómo nos conectamos luego a las clases, cómo pago el celular, cómo me transporto, cómo pago la luz, cómo pago la escuela, cómo pago el lunch de mis hijos, cómo pago la escuela. O sea, la parte del dinero nos atormenta tanto. Y es increíble porque nosotros estamos en un estado de conciencia. Vamos a ir aprendiendo términos nuevos. Estamos en un estado de conciencia de que si tenemos problemas económicos o problemas de salud o cualquiera de estos, estamos vibrando muy bajito, con la frustración, con el dolor, con el miedo, y tiene mucho que ver con las heridas de la infancia. ¿Sí? Tiene mucho que ver. Una vez más, todo eso que estaba separado en su momento, tal vez afuera era el problema del gobierno, es que era mi papá mujeriego, es que mi abuelito fue esto, hoy lo vamos a integrar. Y vamos a comenzar esta transformación de adentro hacia afuera. Porque nada es casual, realmente el de afuera, bueno, tuvo que hacer su momento, su trabajo, pero realmente mis heridas, las que aún no he podido ver, el objetivo de esta maratón y de esta jornada gratuita de clases es que usted comience a observar y decir, sí he tenido, sí he tenido esas heridas y vamos a sanarlas. Entonces, una vez que hemos identificado dónde estoy, qué problemas tengo, cómo me cuesta, vamos ahora a hacer mucha conciencia de que nuestros ancestros, nuestros bisabuelos, vivieron guerras, hambre y tal vez algunos de ellos fueron huérfanos. Algunos estuvieron en orfanatos. La abuelita estuvo en un orfanato y la única salida para salir como que de este claustro, de este encierro, este infierno, que pasaba por ahí el abuelo. Y era la única salida. O sea, no fue por amor, no es que le pidieron la mano, vivieron un romance lindo, fue por necesidad. Y para que alguien esté en un orfanato, ¿qué tuvo que haber pasado? Previamente tuvo que haber sido huérfano, abandonado, tal vez eran 5 hermanos y solo yo estoy en el orfanato, ¿y por qué los otros 4 no? ¿Y por qué yo sí? Eso que produce frustración, dolor, y todo eso está en nuestro ADN, ya lo vamos a revisar. Entonces, en su cuaderno de trabajo también está un poco acerca de la guerra civil y todo esto, entonces he tenido muchos pacientes que me cuentan que sus bisabuelos tienen sus orígenes de España o de otros, de Francia, de otras nacionalidades, y ellos vinieron engañados a América, ¿no? O con esa esperanza, ¿no?, de trabajar en América, y no, las cosas no fueron fáciles cuando uno se cambia de ciudad, cuando se cambia de país, y aún más en un estado de guerra, de hambre, porque lo que hay en la guerra es hambre, hay pobreza, hay escasez. Eso también está codificado en nuestro, lo que nos dijeron, tal vez las violaciones que vivieron, estaba viviendo. Aparte que pasaba ingresada con Víctor cada semana, él era cliente fijo del hospital porque ya que le daba por las mismas convulsiones, o le daba neumonía, o le daba faringomidalitis severa, o pues un síndrome febril sin hallazgo del foco. Bueno, cualquier diagnóstico, pero ahí estábamos semana a semana con mi hijo. Un doctor se me acerca y me dice, ¿usted ha escuchado sobre el árbol genealógico? Digo, ¿qué locura es esa? ¿A qué me refiero cuando digo qué locura es esta? Es que uno cuando estudia pues una carrera formal
donde te enseñan farmacología, donde te enseñan medicar, donde te enseñan a preguntar qué siente, dónde siente, tome esto cada 8 horas y vaya. Pues nunca te preguntan de las emociones y yo por dentro me estaba muriendo. Por dentro me quería destrozar, no por el diagnóstico que me dieron de mi hijo, sino por todo lo que había vivido hace 2 años atrás en mi vida. Abuso, violencia física, emocional, abandono, infidelidades, mucha escasez, mucha escasez, abandono, otra vez, dolor, tristeza, y eso que me generaba cortisol. Y generando ese cortisol, pues yo embarazadita lo pasaba por el cordón umbilical a mi hijo. Había regresado a vivir con mis padres, que ellos nunca me reprocharon nada, me recibieron siempre con sus brazos abiertos, siempre tuve todo, gracias a Dios, techo, comida, vestido, alimentos, lo tuve todo. Sin embargo, yo, dentro de mi ser, me sentía la mujer más fracasada de esta tierra. Terrible, horrible, horrible, horrible. Y todas las que están viviendo estas separaciones, estos dolores, diagnósticos, ya sea sobre ustedes o sobre sus hijos, pues las comprendo muchísimo, porque no piensen que acá Andrea y Freddy que hablan y dicen, bueno, ellos lo saben todo y que no han sufrido nada. Al contrario, lo hemos vivido de tal manera que sabemos ese compromiso y estar como en ese ciclo de dolor y tristeza, dolor y tristeza, dolor y tristeza, y uno piensa que esto pues uno vino a vivir para ser infeliz para siempre, porque esos son todos los pensamientos fantasmas que se nos da, ¿verdad? ¿Quién se ha repetido esa frase una y otra vez? Y no se trata de que aquí vamos a ponernos de víctimas todos y que somos pobrecitos, no, no, no. Lo importante es que tenemos herramientas para, ya van a ver todo lo que ha pasado con mi Víctor. Cuando el doctor me dice, ¿usted sabe esto del árbol genealógico? Y yo le digo, ay, ¿qué es esto? Y comienzo a leer, ¿no? Y comienzo a informarme. Le estoy hablando hace 10 años atrás, donde no había Instagram, no había TikTok, no había información en Google como hay ahora. No lo había para nada, pero él me pasó un libro. La verdad es que no lo leí inmediatamente, pasaron un par yo creo que algunas semanas. Y cuando comienzo a leer, era como que me estaban describiendo, o sea, alguien había redactado mi vida día a día y era todo lo que yo sentía con el diagnóstico que estaba viviendo con mi hijo. Y ahí viene un término muy importante que estaban preguntando, ¿qué es yacente? Mi hijo estaba en línea de yacente con mi abuelo Víctor Hugo. Mi abuelo Víctor Hugo muere en enero, yo soy muy chiquita, cuando él muere, él tuvo un accidente cerebrovascular, nunca salió del estado de parálisis cerebral, muere en enero y mi hijo nació de 31 semanas, prematuro, casi extremo, y nace en enero, 14 de enero. Mi abuelo se llama Víctor Hugo, mi hijo se llama Víctor Hugo. Es decir, el yacente es cuando llevan un nombre o nace en la fecha de fallecimiento de un ancestro que en el tiempo no se conocieron. Incluso el yacente puede ser que el ancestro muere 8 de la mañana y el nuevo bebé nace 12 del día, pero no se conocen en la línea del tiempo. Digamos que mi Víctor cumple algunos parámetros, ¿no? Porque hay yacentes que no tienen que tener cosas tan severas como lo que yo he vivido, pero Víctor tiene el nombre, tiene la fecha, tiene la emoción. Porque no se los voy a contar en esa clase, se los voy a contar en la clase número 3, cómo yo me sentía en relación a mi abuelo. ¿Cómo vamos con la historia? ¿Qué les parece lo que han aprendido hasta este momento? Todo tiene un porqué y todo tiene un código. Cuando yo comienzo a leer esto, la verdad es que hubieron muchas cosas que entendí en ese momento del tiempo y lo primero obviamente que dije es ¿qué hice? ¿No? Como me preguntan, mi hijo tiene el nombre de su papá y ahora ¿qué hago? Ya no puede hacer nada con el nombre. Ya, pues ya tiene el nombre, es reconocer la fidelidad, reconocer que ahora tomamos lo bueno y lo malo. Lamentablemente tenemos estos términos, ¿no? Bueno y malo, que eso hace mucho juicio en nuestra cabeza. Sí tenemos que sacarnos un poco todos esos conceptos buenos y malos, porque simplemente es lo que es. Como el video que hice en el Día de la Madre, que pasó hace muy poquito. ¿Quién lo pudo ver? Donde digo, escogiste la madre que tiene, pues, y mucha gente me dio ahí, ¿cómo estás loca? Y todo esto. Bueno, no sé si alguno de los que me escribieron eso están aquí, pero la verdad es que las cosas son como son. La mamá que tenemos es la mamá que tenemos. ¿Qué nos vino a enseñar? ¿Qué aprendes día a día? De esta situación que yo viví con mi hijo,
Yo pude haber tenido muchos caminos. Obviamente el que yo escogí, yo siento que fue el mejor para mí, pero tal vez Juanita ha escogido otro para su hijo y es el mejor para ella. Eso también se va adaptando a las necesidades que tú quieres. ¿Qué es lo que tú deseas realmente en tu vida? Yo renuncié al hospital donde trabajaba, donde siempre pues laboré, el ingreso era muy bueno, pero yo tenía un objetivo diferente. Primero, dedicarme a transformar a las personas, ¿no? Que es mi pasión, me encanta enseñar. Segundo, mi hijo tiene una discapacidad en la actualidad que no es del 91%, yo creo que hemos bajado en 10 años al menos al 40%. Él se desplaza y es bastante independiente dentro de casa. Por la parte visual aún no lo puede hacer totalmente fuera de casa, por la parte de la deambulación, del desplazamiento. Pero ¿qué es lo que yo quería en mi vida? Actualmente me dedico a homeschooling con Víctor, amo hacer homeschooling con Víctor, amo hacer muchos ejercicios físicos, natación, taekwondo, de disfrutar y ser la maestra de Víctor. Homeschooling en la actualidad en Ecuador es legal. Entonces ya no tengo la necesidad de salir a trabajar tanto. Yo llegué a tener hasta 3 trabajos, el dinero se me hacía totalmente agua porque tenía que pagar tutora, escuela, terapista físico, que costaba $1,000, el transporte, me manejaba solo en taxis o pagaba los taxis para que vayan a ver a Víctor, lo recojan y lo vayan a dejar a las terapias y nunca lo veía. Nunca lo bañé hasta casi los 5 años, porque era trabajar, 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 trabajar. Lleva a colapsar realmente. Hasta que pude ordenar algunas cosas en mi vida, salió la oportunidad también de renunciar porque yo tenía un contrato en la cual no podías hacerlo. Todo se fue ordenando y todo fue también poniendo objetivos. ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿Quiero pasar trabajando y no estar con mi hijo? Aparte que podía contratar a un muy buen terapista, respeto a todos los especialistas del mundo, pero tenía que contarle la historia que él no movía el pómulo, no movía el ojo y le hacía ejercicio en todos lados, menos donde tal vez necesitaba. Uno de los éxitos más grandes que creo que yo he tenido con Víctor hay personas que se han acercado a mí con sus hijos o sus nietos con un diagnóstico similar. Yo creo que el éxito más grande es que yo nunca dejé de hacerle ejercicio. Ejercicios Víctor hace desde el día 1 que nos enteramos de su diagnóstico y no una vez al día. Le pueden preguntar a cualquier familiar, o que pues, obviamente que sepa mucho de mi historia o conocido mío. Víctor al menos hace de 3 a 4 veces ejercicio en el día. Por minutos, pues por día, 10 a 15 minutos, 4 veces al día. Yo creo que ese ha sido uno de nuestros grandes éxitos, pero es porque también he podido estar ahí con él. Y una vez más, todo es lo que tú deseas, ¿no? Entonces yo ya no necesitaba ingresos de $1,000, $2,000, no los necesitaba porque ahora los gastos ya no existían. La tutora, la escuela y todo esto. Entonces todo está, uno de los grandes secretos es qué es lo que deseas. Y puedes ir ordenando y tomando decisiones. Me han buscado mucho para que les asesore acerca del homeschooling y me dicen no puedo porque yo trabajo. Claro, el homeschooling la mamá necesita educar al niño. Es como más o menos yo lo veo como en la época de Adán y Eva, ¿no? Pues mamá se dedicaba a la casa, ¿no? A su niño. Y ese es mi caso, ¿no? Porque es parte de mi historia. Yo amo mi historia. Si mi historia no fuera como es, si no lo tuviera Víctor, si no tuviera este carnet de discapacidad, pues no fuera mi historia. Y no podría estar enseñando todo esto. También ame su historia. Es muy importante que ame lo bueno, ame lo malo también que ha vivido. Porque solo amando lo malo pueden tener esto. En la actualidad amamos hacer homeschooling, los viernes son los días más especiales. Víctor ama ir a conciertos, ama ir a museos. Yo también, me encanta. De disfrutar de la Navidad, de disfrutar, el hombre es elegante, le encanta vestirse elegante, su actitud, su comportamiento, todo ha mejorado de una manera increíble a medida que hemos podido tener sanación interna. Yo he podido sanar mis heridas, porque eso es algo que pasa mucho en los niños, me buscan porque dicen, bueno, nos buscan, ¿no? Tanto a Freddy y a mí como terapeutas, es decir, es que el niño tiene cefalea, no es que el niño tiene sinusitis, es que el niño es un malcriado, es que el niño tiene este diagnóstico, el niño no atiende en clase, pero esto tal vez no nos va a gustar mucho a las mamás, a mí no me gustó en su momento, quise quemar todos los libros que hablaban de esto, pero es real. Hay que hacer ahí como el ego un poquito afuera, cogernos el ego, arrancarnos el corazón un poquito, lo ponemos en un papel de regalo y lo volvemos a guardar en el lugar donde va
que nuestros hijos son la expresión de todas las heridas que nosotros tenemos como padres, de todas. Aunque la que no se acuerde, aunque usted diga que no, voy a repetir, todas las heridas que tiene papá y mamá, el niño las expresa con un diagnóstico, con un comportamiento, con un ojo virado, con el brazo más chiquito, como sea. Expresa las heridas de papá y mamá. Todas, de la infancia, o a veces también he tenido pacientes que me dicen, no, es que él nunca se quiso casar, ¿ya? Entonces, cada uno hace su rol de papá y mamá, pero no son casados, y ese dolor, ese duelo de ese capítulo en la vida de esa madre, sí afecta al niño, sí le afecta. Ojo, que también me pueden decir, no, es que igual los padres son separados, pero el niño es feliz y es sano. Sí, afecta a medida como nos afecte. Si una mamá que está triste, eso le va a afectar al niño. O sea, es cómo lo vivo, cómo lo siento. Ah, mi papá fue ausente siempre, pero cómo usted lo vive. A mí no me importa nada ese señor. Eso es falso. Ese a mí no me importa genera cortisol. Es una de las palabras que también vamos a aprender hoy. Si usted siente tristeza, resentimiento, dolor, genera cortisol. Y el cortisol enferma, el cortisol mata. Y en esta fotito estoy con mi abuelo Víctor Hugo, que lo amo mucho. Y aprender a honrarlos es parte de la magia de sanar. Conocer que honrar es complicado también. Pero una vez más, hay herramientas. En la actualidad hay herramientas para poderlo hacer, aprender a desarrollar esto que Freddy les mencionaba, el sentimiento, ¿cómo es esta cosita que se siente en el corazón? Se me fue la palabra, la intuición. A desarrollar esa intuición que tenemos todos los seres humanos y que se ha apagado la intuición. ¿Por qué? Porque la de acá, en la mente, el cerebro, habla todo el tiempo, habla. En la clase 3 vamos a aprender a identificar sobre la mente, consciente e inconsciente. Así que la clase 3 es increíble. Conéctense, hagan el esfuerzo de conectarse a todas las clases porque todas las clases tienen temas diferentes. Y vamos a hacer un test emocional. Vamos a preparar pluma y papel. Pluma y papel porque vamos a hacer este ejercicio. Yo les voy a ir haciendo preguntas y ustedes van a contestar sí o no en su libretita. Pueden poner pregunta número 1, si la respuesta es sí, escriben sí, si la respuesta es no, escriben no. Y al final vamos a sumar cuántos sí han tenido. También pueden escribirlo en los comentarios, también pueden escribirlos para ir identificando cómo van. Dislexia, me dice acá Raquel, que tiene, me imagino, su hijo, ¿no? Ok, aquí están hablando mucho acerca de las madres, ¿no? De que te rechaza y todo esto. Siempre hay un aprendizaje. Si nosotros no aprendemos, me voy a adelantar un poco, ya que están mencionando las mamás. Si mamá me rechaza, hay algo que yo tengo que aprender. Complicado, durísimo, complicadísimo. Pero si yo no aprendo la enseñanza que está atrás de ese dolor, gracias mamá, me rechazaste, yo aprendí a ser autónoma. Pero un mensajito así puede ser, sigo resentida. ¿Cómo la voy a perdonar? Por supuesto, la parte lógica dice, ¿cómo lo voy a perdonar? Si me rechazó, me abandonó. Pero si no aprende, ya no tengo el nombre de quien lo escribió, si no lo aprendes, se vuelve a repetir. Con su hijo, con su esposo, con su pareja, en el trabajo. Y ahora usted tiene 10 personas alrededor que solo la pasan rechazando. Grábense esto, escríbanlo, cópienlo. Si uno no tiene el aprendizaje, la situación negativa que está viviendo en ese momento, la condena es que se vuelva a repetir. Si mi madre me rechazó y duele, sí duele, pero si no sana esa llaga, van a venir 10 personas más, disfrazados de hijo, de pareja, otra pareja, jefe, compañera. Entonces ahora la compañera me traiciona, ahora la pareja me es infiel. O sea, la herida como está hecho un hueco y es un pilar para su vida, mamá y papá son pilares. Si esos pilares no están, pues no puede construir nada. Si papá no estuvo presente, mamá me rechazó, usted no puede construir absolutamente nada. Hay que sanar. Hay que sanar y esa es la invitación más grande. El amor propio para usted, Alexandra, Catherine, Susi, lo más grande que puede desarrollar por amor para usted es sanar con papá y mamá.
Bueno, ¿cómo lo sano? Claro, esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo lo sano? Primero, conociendo, por ejemplo, en el caso de Alexandra que está mencionando esto, me rechazó, eso duele. Lo que estamos aprendiendo en estos momentos es un paso para sanar, ¿sí o no? Ya está sanando. O sea, el momento que lo aprende, ya está sanando. En la clase número 3 vamos a hablar sobre cómo empezar, ¿ya? Pero ya desde esta clase número 1 ya está haciéndolo. O sea, a veces queremos que tengamos cosas como complicadas, hay que ir a la montaña y hacer esto, ¿no? No sé, no sé qué tal vez la mente quiera hacer, pero son como actos súper sencillos. Aquí en Bioacademia tenemos técnicas sencillas, prácticas, con resultados desde el día 1. Ya mañana será un nuevo día y van a ver el resultado del día 1. Muy bien, están respondiendo sí a todo lo que estoy mencionando, ¿no? Entonces estamos listos para el test emocional. Me pueden escribir un 777 si ya estamos listos. Y vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Te sientes ansioso, triste o tienes pálpitos en el pecho sin motivo? O sea, no hay un motivo por estar triste, pero estás triste. No hay un motivo por estar ansioso, pero estás acostado en la cama y estás ansioso. Vas en el bus y estás ansioso. Tienes esos pálpitos en el pecho y no hay un motivo, digamos, grave que estás pasando. La respuesta es sí o no. Y pueden también escribirlo en el chat, por favor, y escríbanlo en los comentarios. Vamos con la pregunta número 2. Muy bien, se están identificando, dicen sí, 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 yo siento rechazo. Muy bien, vamos con el número 2. Con respecto a los alimentos, no terminas ni bien de desayunar y ya quieres saber qué vas a almorzar. ¡Wow! ¿Cómo es increíble que tiene que ver esto con el árbol genealógico? Mucho. Realmente no hay ni un movimiento en la pestaña que no esté relacionado con el árbol genealógico. Y pues se están identificando, ¿no? Ponen sí, no, a veces, perfecto, sí. Y escríbanlo también en sus libretitas. Muy bien, vamos con el número 3. ¿Lloro sin sentido o fácilmente? ¿Lloro fácilmente? Hay personas que a veces me están contando simplemente una historia y lloran. ¿Se acuerdan del hermano y lloran? ¿No? ¿Se acuerdan de la mamá cuando les mencionó tal situación y lloran? ¿Lloran fácilmente y sin motivo? Mencionan que sí, otros dicen que no. Bueno, ahí hay todo mezcladito, ¿no? No, sí, sí, sí. Perfecto. Vamos con la número 4, la pregunta número 4. ¿Siento una rabia y exploto? O sea, es como una rabia que ya es parte mía. Incluso pueden ser algunos que ni la identifiquen. La rabia está pegada en mi cuerpo y pues yo paso explotando. Explota, incluso exploto con el que no tiene nada que ver, a veces con nuestro hijo, ¿no? Llegamos a casa con todas las tormentas que hemos vivido, cosas que estamos viviendo y ¡boom! Exploto. Sí, están mencionando sí, muy bien, gracias Yuri y Eva. Miren, me encantaría nombrarlo a todos, pero estamos con un sí en general. Perfecto, y vamos con la número 5. La pregunta número 5 de este test emocional, que ya les voy a explicar qué relación tienen con el árbol genealógico, es limpio con obsesión. Limpio con obsesión, o sea, está limpio y sigo limpiando, ¿no? Y paso el trapo 10 veces en el mesón, dale, ahí está Andrea, que limpia, limpia, limpia. Está Seini también, que limpia, limpia. Ana, Gilda, sí, muy bien. Hay personas que incluso han sacado sus citas personalizadas porque me dicen, es que ya mi esposo me dice que deja de limpiar, o sea, deja de coger la escoba, deja de tender la cama 100 veces. Llega un momento que se vuelve un conflicto. Y vamos con la última, la sexta pregunta de este test emocionales. ¿Repito peleas con parejas o hijos? En este caso los hijos se suelen convertir en la pareja, más que todo cuando papá ya no ha estado en casa o incluso ha migrado o se ha ido a otro país. Entonces el hijo mayor o el masculino, puede ser que tengan 2 hijas mayores, pero el masculino se convierte en la pareja de mamá. Y vienen estas peleas tóxicas, peleas constantes. Como dicen, cualquier cosa que digo es malo, ¿no? Todos los jóvenes de ahora, así me dicen las mamás, todo lo que yo digo es malo. Pero vienen estas peleas, ¿no? Mayer, Diana, pues se identifican con un sí. Raquel dice,
que no, Mabel sí, Elizabeth sí, bueno, algunos se van identificando, y una gran mayoría del sí, ¿verdad? Hemos terminado nuestra estrategia emocional. A lo largo de esta jornada de clases gratuitas vamos a ir viendo algunos códigos, identificaciones, como yo les mencioné, no hay nada, ni siquiera un movimiento de pestaña que no esté relacionado con el árbol genealógico. ¡Qué trauma! Tranquilidad, nada es con trauma, todo también con mucha conciencia lo vamos tomando. A mí me encanta una paciente que yo tengo, me dice, no me condiciona lo que es el árbol genealógico, yo tomo lo que deseo y lo que no deseo, me encanta. Sin embargo, aunque no lo tome, existe. Y el conocimiento os hará libre, el conocimiento les ayuda a poder observar esas telarañas que antes no las veíamos. Si te sientes ansioso o triste o este lloro fácil está relacionado con bebés no nacidos, con hijos no nacidos, con asesinatos, que lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Mañana pueden invitar a toda su familia, sus amigas. Hoy día una paciente me dijo, es que el papá de una amiga se suicidó y quiero invitarla a esta clase, pues mañana es una muy buena clase para que puedan hacerlo. Acompañé a una amiga a hacerse un aborto. Todo esto lo vamos a ver el día de mañana. Los alimentos. ¿Quién es la primera que le da los alimentos? Te dio los alimentos cuando estuviste en el vientre materno. Margarita, Ana, Natalie. La primera que les dio de comer, aunque nos rechazó, ¿no? Fue mamá, a través del cordón umbilical. Nos dio dopamina, cortisol, arroz con menestra, a través del cordón umbilical, porque si no, no existiéramos. Los alimentos están relacionados con mamá. Entonces, cuando tengo gastritis, ¿quién tiene gastritis, colitis, reflujo, dispepsia, gases putrefactos? Todas estas cosas está relacionado con mamá o con un femenino. Realmente todo depende de la circunstancia, pero ese es como el arquetipo, ¿no? O sea, es con mamá. Entonces tengo una mala relación con mamá, estoy resentida con mamá, mamá me odia, o ama a mis hermanos, me odia a mí, etc. La rabia realmente vienen de eventos con mucha rabia que vivieron nuestras abuelas, nuestros padres. Tal vez su papá tuvo que trabajar muy niño, entonces no disfrutó de ser niño. Y yo lo heredo. Cuando limpio con obsesión, tiene que ver también con los no nacidos. A veces son con mamás que tuvieron muchos abortos y no lo han contado, entonces nosotros no lo sabemos. Pero heredamos esta obsesión por limpiar lo que está sucio en el árbol genealógico. Y cuando repito los conflictos tóxicos es porque he vivido una infancia con toxicidad de papá y mamá. Y una vez más vamos a irlo, ahora sí, vamos a ir distribuyendo todo esto que estamos aprendiendo. El dinero, vamos a empezar con el tema del dinero. ¿A quién le falta el dinero? Me encanta, una paciente que tengo me dice, yo soy abundante. Ella estaba consultando porque pues, quería saber del árbol genealógico, no tenía un tema en específico y se consideraba muy abundante, pero la pregunta era, ¿podemos ser más abundantes? Y la respuesta infinitamente sí, puede ser más abundante. Entonces pueden ir escribiendo y relatando cómo se sienten en cuanto al dinero. Me siento bien, me siento estable, me siento abundante, siento que me falta, quiero más producción, quiero que pues fluya más, quiero que me alcance más. El dinero es un tema fabuloso, realmente entre más tenemos, más ganamos, menos nos alcanza, porque no conocemos realmente el origen energético del dinero. Y es muy importante que conozcamos también que existe una relación muy intrínseca cómo nuestros ancestros manejaron el dinero. Si hubo un ancestro que robaba, no con pistolas, sino él decía, préstame $50. Bueno, en esa época tal vez no era dólares, no era sucres, en la época de los abuelitos, pero vamos a hablar de dólares. O estafaba, ¿no? Decía, yo te voy a conseguir un trabajo, te voy a conseguir esto, y nunca pagaba. ¿Ustedes qué creen? Con toda esta introducción bellísima que hemos tenido el día 1, tal vez ya vienen viendo videos míos o de Freddy de algún tiempo atrás, ¿qué creen? ¿Tiene conexión con nosotros? Los que robaron, los que estafaron, o tal vez a mi abuelo siempre le robaron, a mi abuelo no le dieron la herencia, le robaron la parte de la herencia. El papá le robó dinero a su hijo. ¿Pueden ponerse en esos zapatos del abuelito? El papá le robó, le mintió, le estafó al hijo. O el hijo que estafa a los padres.
Muy bien, aquí están escribiendo pues lo que desean. Estoy endeudada, ok, mi negocio no avance. Gracias, Marabelen, porque ya les voy a hablar acerca de los negocios. Aleida, me hace falta, quiero que fluya más, nos dice Ligia. Eso me pasa siempre, abundante, poco próspera, quiero más, pues la mente siempre quiere más, ¿verdad? Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 9 años, nos cuenta Rosa. Le rechacé eso a mi mamá y una vez me dijo que una persona que yo tenía que pedir perdón a mi mamá para liberar y mi hija cambié la actitud. Claro, aquí más que todo hay que reconocer, Rosa, usted qué sintió cuando sus padres se separaron, ¿no? Tal vez papá ya no estuvo presente, dolor, ¿no? Quiebre, me rompí por dentro. O sea, eso hay que reconocerlo, porque eso hoy su hija lo refleja, como algo me está mencionando, de la actitud que tiene, ¿no? Nunca me alcanza el dinero, quiero más abundancia. Muy bien. Acá Priscila nos dice, nunca tengo, nunca me alcanza, se me hace agua y las deudas pues me ahogan. Me cuesta que mi pareja pague las cuentas, no me gusta que pague, es un tema del dinero. Me hace falta y no me alcanza. Muy bien, entonces estamos hablando que necesitamos que fluya el dinero. Mi abuelo fue estafado, aquí Emiliano nos dice, mi abuelo fue estafado por el hermano, le robó la herencia que tuvo. Entonces ya está una muestra de que vivieron. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Esto está relacionado con nosotros, con todo esto que están aprendiendo? Mira, este Karmari es una frase también que escucho mucho y dice, trabajo todo el día y no tengo plata. Trabajo todo el día para pagarle a quién, ¿no? Mis pacientes me dicen, no, es que estoy en casa, pero si salgo a trabajar es para pagarle a quien me cuida a mis hijos. Entonces, y no tengo dinero, o sea, porque trabajo para quién, para pagar y para pagar. Es lo que yo les mencionaba que me pasaba. Yo pasaba trabajando, ni bañaba a mi hijo, ni lo conocía prácticamente, para pagar y pagar y pagar y pagar y pagar. Hasta que dije, recuerden que depende de cada caso, ¿verdad? Y qué es lo que usted desea. Yo deseaba, pues, una vida más free, una vida como más sin estrés, sin marcar, sin nada de esto. Fui ordenando lo que necesitaba en mi vida y pues todo se ha dado muy bien. Ok, en cuanto a los negocios, están que me mencionan algunas cosas de los negocios. Si usted quiere que su negocio prospere, y a esto no les va a gustar, lo que les voy a mencionar, quiere que crezca, ¿verdad? Quiere que avance, quiere no vivir endeudada, porque me están diciendo trabajo, 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 pagar deudas, pagar deudas, pagar deudas. Si usted quiere que crezca la casa, ¿no? Nuestra vida realmente es como construir un edificio. Y la casa se pasa cayendo. Usted pone ladrillos y se cae el segundo piso. Quiere construir el tercero, pero el segundo se cayó. ¿Qué le va a pasar al tercero? Se va a caer. Bien. Porque las bases no están sólidas. No se cae porque está súper sólido abajo y usted pone el mejor ladrillo y la mejor mezcla. No tendría por qué caerse. El edificio se cae es porque no tiene buenas bases, porque la mezcla tal vez es mala, porque el constructor no lo está haciendo adecuadamente, ¿verdad? Todo lo que usted quiere construir en su vida y en este tema de los negocios, para que prospere, para que ahora todo es red social. No, es que yo no me voy a meter en eso, a mí me da miedo coger un video y no, yo no voy a hacer eso. Todo, si usted no se sube a la ola de lo que hay ahora, todas mis pacientes saben, todos los que han tomado sesiones personalizadas y los que están aquí lo pueden decir. Y que tienen un negocio, emprendimiento, yo le digo TikTok, Instagram, no hay otra forma. Si no se construye el negocio, porque las bases están quebradas. ¿Y cuál es la base? Yo lo mencioné hace unos minutos. Es papá y mamá. No hay más. No puede ser posible. Tienes que ser el gobierno. No. Es papá y mamá. Es que es la muerte cruzada. No. La base de un edificio son los pilares, esa piedra angular bien puesta, y la base de su edificio es papá y mamá. No hay más. Así que estamos destinados a sanar con papá y mamá. ¿Qué les parece? No está complicado, porque imagínense que habría que fueran otras cosas, ¿no? O sea, papá y mamá, ya sabe cuál es la labor. Y si a nuestros hermanos, a nuestros abuelos le robaron, lo estafaron, eso yo lo heredo.
Esto es energía pura. Aquí tenemos unos molinos de viento. El molino de viento, si corre el viento, se mueve. Si no corre el viento, no se mueve. Si a mi abuelo lo estafaron, corre la energía y ahora a mí me estafan o yo estafo. Siempre tenemos que verlo de las dos caras de la moneda. Ahora hay que ser muy sinceros, no conmigo, ni que los escriban en el chat. Si desean, luego me pueden escribir por interno, pero con usted. ¿Usted roba actualmente? Y robar no significa que tiene que tener una pistola. Se roba incluso usted de su tiempo. Se roba su dignidad. Roba su palabra. Da mal un vuelto y cuando le dan mal a usted el vuelto, usted se calla. Usted no dice, ¿cómo va a decir? No soy tonto ni tonta. Usted puede ser que le den mal el vuelto por, no sé, $1. Créanme y hagan la prueba. Dentro de una semana a usted le roban $100. Le cae un impuesto de $100, la luz le cae a $100, algo sucede. La vida, la energía es de ir y venir. Si usted se calla y no da el vuelto, no devuelve, le roban. Si usted robó algo, una vez una paciente me dijo, y tuvimos que buscarlo porque no fue fácil verlo, recién le habían robado el celular y algo en el carro, y cada 2 años le pasaba algo similar y yo le dije, no, si le roban, usted roba. Imagínense, ¿a quién le va a gustar que le digan eso? Y pues tuvo que ser muy sincera y ella pues aceptó que desde niña robaba a sus primos. Si le gustaba una monedita se la cogía, si le gustaba un llavero ella se lo cogía, si ella veía un abrigo que no tenía dueño ella se lo cogía. Pero ella decía, no me lo estoy robando, está perdido, se lo está robando. Sí, esta parte es muy fuerte, la parte del dinero, pero así sucede. Y si estamos en la parte de que no, o sea, estoy viendo sinceramente que no lo hago, entonces usted probablemente esté compensando y sus ancestros sí lo hicieron. Sí, tiene que verle de los dos caras la moneda. Es muy conocido que en la área de salud, cuando usted trabaja en un hospital o una clínica, si hay un paquete de gasas, usted lo puede coger en su maleta y se lo guarda, ¿verdad? Una jeringuilla y se lo guarda. Y por mucho tiempo yo vi hacer eso y sinceramente lo hice también. Una jeringuilla para poner una inyección a mi hijo en la casa. Y entendí por qué se me fugaba tanto el dinero. Una jeringuilla costaba 5 centavos y a mí se me fugaban $5,000 en una terapia y todo era por el bienestar de mi hijo y yo tenía que hacerlo porque estaba desde la madre víctima y tenía que darle la mejor terapia a mi hijo. Así que hay que también ser muy sincera, ya no solo son los ancestros, pues los ancestros hicieron su parte, pero ahora usted tiene que hacer lo que está haciendo en el presente. Hay que ser muy sincera y ver qué está sucediendo. Todo es energía, absolutamente todo es energía. ¿Y qué observamos aquí? ¿Qué vemos en estas fotitos? Vemos a las personas, estos son unos actores, pues muy famosos y tienen el doble en acción. Por lo general, el doble en la parte del cine se conoce al que hace tal vez esos trucos o esos juegos de cámara o pues esas escenas como muy arriesgadas, ¿verdad? Y el doble es idéntico, que por lo general cuando estamos viendo una película y había un doble en acción, pues uno piensa que es el original, ¿verdad? Ya tal vez porque ahora hemos visto tantas cosas en YouTube y en redes, sabemos que es un doble el que lo hace. Incluso hay actores que se esfuerzan, por ejemplo, si tienen que tocar el cello, pues lo estudian y ellos hacen lo que eran las escenas del doble, lo hace el original. Pero por lo general no hay distinción, o sea, el cabello, el gesto, los dientes, la ropa, es idéntico. El doble dentro del árbol genealógico puede ser de muchas formas. Pueden ser dobles por nombre, ¿no? Entonces aquí está que si mi abuelita se llama Victoria, yo me llamo Victoria y a mi hijo le pongo Víctor. No importa si está en masculino o en femenino, no importa si fue consciente o inconsciente, no importa si fue en honor a él o fue coincidencia. Las coincidencias no existen dentro del árbol genealógico. Una paciente me decía que el hermano del esposo se llamaba Noah, tenía un diagnóstico neurológico y ahora a su hijo le pusieron Noé y tiene un diagnóstico neurológico, pero ni siquiera se acordaron del hermano, o sea, no fue por eso, fue por otro motivo, por un jugador, algo así,
pero las coincidencias no existen dentro del árbol genealógico. Lleva el nombre y punto. Lleva el primero, el segundo, lo llamen o no lo llamen. También tengo pacientes que, por ejemplo, se llaman Marcia María, y la mamá se llama Juanita, pero le dicen Marcia, o sea, el nombre que la mamá le iban a asignar a la mamá, pero el abuelito en el registro estaba ahí con las copitas de imagen, no se lo pusieron, pero la conocen con ese nombre y ahora la hija la hereda. También son casos diferentes, porque igual cada árbol es diferente, cada situación es, digamos, una más loca que otra, y son diferentes. Entonces queda clarísimo que cuando usted lleva un nombre en otro idioma, masculinarizado, o sea, que es de la abuelita y también le pusieron el masculino a usted, casual, no casual, es. También pasa de que a veces tenemos los nombres por un artista, o sea, a mi mamá le encantaba, por ejemplo, a mi papá le encantaba esta Andrea del Boca, yo vengo de la promoción que esta artista era súper famosa. Entonces, pues, a mí me encanta actuar. Tengo como un instinto de actoral por dentro de mí, aunque no me he dedicado a eso, pero yo siempre participaba en la escuela, en el colegio, porque era la que hacía el show ahí. Y tiene que ver también, o sea, cuando te lo ponen por un cantante, por un artista, también vas a heredar, pregunta, averigua qué le gustaba al artista y por lo general vas a tener cierta característica. Y mira, acá no tiene nada que ver el ADN, estaba este artista. También cuando llevas el nombre de una ex enamorada de papá o una ex pareja de papá. O papá le gustaba una persona que se llamaba, voy a poner el ejemplo de mi nombre, ¿no? Por ejemplo, le gustaba una Andrea, pero él estaba casado. Entonces tal vez el nombre encierra infidelidad, amores imposibles, de una enamorada que no pudo ser el amor de su vida. Todo eso hay que chequear en el nombre. ¿Qué les parece? Por fechas de nacimiento o de muerte. Si mi abuelita nació en enero y yo nací en enero, pues estamos en línea de afinidad. Ya las líneas lo vamos a ver más adelante con un ejercicio que vamos a hacer. O fechas de muerte, ¿no? El abuelito tan querido de mi mamá muere en marzo y yo nací en marzo. No importa el número, realmente sí hay libros y hay autores que dicen que más o menos 7 días, pero la verdad es que yo tomo todos los días. O sea, si es el 3 de enero y el otro nació el 15 de enero, pues es. Por profesiones, también son los nombres dobles por profesiones. Por ejemplo, yo no llevo el nombre ni mi papá ni mi mamá, pero ambos son médicos y yo mi profesión es médico y sí tomo característica de ellos, por supuesto que sí, por profesiones también. ¿Se han visto esas familias que son abuelo abogado, padre abogado, hijo abogado, nieto abogado? Pues son dobles por profesión. Las enfermedades. Aquí ya estoy haciendo un mix, porque si llevas un nombre y una fecha, probablemente heredes también una enfermedad. Yo he tenido pacientes que me dicen, mi abuelita tiene todas las enfermedades. ¿Y cuál es el motivo de consulta de ella? Es que yo tengo todas las enfermedades. Y no se dan cuenta. Es increíble, no se dan cuenta. Cuando llegan a la consulta, cuando hacemos las sesiones online, pues yo soy esa guía, ese coach, ese tutor que les voy haciendo ver pues las similitudes. Es como buscar, se han hecho este juego de buscar las 5 semejanzas y están las 2 fotitos, ¿no? Entonces hay uno que tiene el sombrero, el otro no tiene el sombrero, está la sombra del árbol, no está la sombra del árbol, las 5 similitudes. Pues ir buscando esas similitudes que hay con abuelitas, con papá o con mamá. Similitudes, como les acabo de mencionar, gustos, gestos o manías. He tenido pacientes que no han conocido a sus abuelos porque han muerto cuando su mamá era jovencita o cuando era niña. Entonces, cuando ella crece, se embaraza, nace el nieto, pues obviamente él no conoció a su abuelo. Y cuando la mamá lo admira y lo ve y lo contempla y dice, es que eres igualito a mi papá porque tienes la posición de la boca o haces la lengua o miras el ojo, o sea, las posiciones, los gestos, las manías también nos hacen ser dobles. He tenido niños que me dicen, tiene la manía de cogerse el pelo, de chasquear los dientes, pues y esas manías, y se rompe la muela y le tienen que poner la trampa, y a mí también me pasó eso cuando yo era niña. Entonces hay que devolver esos programas de manías. O por hacer todo lo contrario. Es que me dicen, no, yo no tengo nada que ver con mi papá. Mi papá, pues él no estudió, yo sí estudié. Mi papá era borracho, yo no soy borracha. Mi papá es mujeriego, yo soy súper fiel. O sea, todo lo opuesto también es un doble. Pero ¿cómo es eso de que es doble? Sí, es un doble por reparación. O sea, está haciendo todo lo contrario de lo que hizo este ancestro. Son formas de identificar que estás repitiendo y todos tenemos un guión.
O sea, nuestra vida está manejada bajo un libreto. Nosotros somos robot de ese libreto. Somos robot, repetimos el libreto y por eso ahora que he terminado la relación con un ex, como me lo escribían, él me busca y yo estoy ahí, porque soy el robot, soy el libreto. No soy dueña de mis propias decisiones. No soy capaz de escribir un nuevo libreto en mi vida, porque cuando no se puede, no se puede. Cuando estoy dentro del programa del árbol genealógico, me domina. No puedes. ¿Cómo lo puedes hacer? Primero, conociendo. Entonces ahí se conecta las clases con la doctora Andrea y el doctor Freire. Segundo, aprendiendo. Haciendo el árbol genealógico, buscando las similitudes, haciendo los ejercicios del libro del cuaderno del trabajo de esta jornada de clases. Identificando que cada vez que grito, estoy gritando igual que mi papá. Entonces, identifica que es doble. Ahí yo menciono, hay que tomar una pastillita que se llama Sinceretex. Hay que ser sincera conmigo mismo, porque tal vez una hora antes de conectarnos a la clase yo decía mi mamá es mala, no, mi papá me abandonó, pero yo tengo algo que haber heredado de eso y yo estoy repitiendo la historia en menor grado o en mayor grado y no me doy cuenta. Entonces todos son malos y yo soy buena, pero ahora yo les enseño, pues les vengo a compartir este conocimiento que ayudó a mí y a mi hijo a sacarle un diagnóstico terrible cuando les menciono que hay que sanar las heridas con papá y mamá. Porque cuando usted sana con papá y mamá, se rompen los guiones, se rompen los programas, se rompen los robots, se rompe el ciclo de repetición, se rompe la toxicidad, se rompe el cortisol que genero cada vez que recuerdo que el ex me puso los cachos. Así. ¿De qué te quejas hoy? Y te diré que hay que sanar. Si te quejas que la mamá la abandonó, ¿qué hay que sanar? Con mamá. Si te quejas de que hay, pues, la parte económica no me alcanza, ¿con qué hay que sanar? Hay que buscar todos estos ancestros que robaron y debieron dinero, ¿no? Y no pagaron y fueron injustos. ¿De qué te quejas? Y te diré que hay que sanar. Este es un ejercicio que a mí me encanta. Si me quejo que mi mamá grita todo el tiempo, ¿con quién debo de sanar? Ahí vamos otra vez a las bases de la casa, ¿no? ¿Con quién hay que sanar? Con mamá. Estamos con un contrato invisible de pagar deudas. Por ahí estaba mencionando, tengo que pagar todo lo que mis ancestros hicieron. La respuesta es sí. Y no. Sí, porque es parte de como que tal vez esa trampita que venimos a vivir acá en la tierra. Pagar las deudas del pasado de nuestros ancestros. Se trata de una especie de una lealtad invisible, eso que es inconsciente, que te impulsa a repetir, como un robot que está viviendo un programa. Yo suelo decirlo también como un velo, estás a ciegas, estás tapado con una sábana. Lo querramos o no, lo sepamos o no, lo conozcas o no, situaciones agradables o acontecimientos muy dolorosos y muy desagradables. Destinado a pagar deudas, sí, si no lo conocemos, si es inconsciente. Pero cuando tú decides, decís, no, sabes que ya voy a romper esto. Estoy conociendo, estoy aprendiendo, tengo la capacidad de hacerlo. Si Andrea pudo, todo el mundo puede. Créanme que sí, yo soy una persona normal y corriente, no tengo nada, ni una neurona más ni una neurona menos. Todos tenemos con la misma cantidad de neuronas la misma capacidad. Y podemos romper esos viejos paradigmas y esos viejos programas. ¿De quién puedo ser doble? Esa es una de las grandes tareas que vamos a descubrir. Háganlo, por favor. Tienen prácticamente 20 horas hasta contar el día de mañana. Bueno, vamos a restarle las horas que van a dormir. Pero comiencen a buscar de quién están repitiendo tal vez una historia. Ay, yo soy súper celópata, insegura. Me recuerdo que en niñez una tía le hacía harto relajo a un tío y le daba puñete porque era celosa, porque era el otro. Pues tienen que encontrar de quién están repitiendo una historia. Y por supuesto que puede ser más de uno, puede ser de una tía, ese aspecto de los celos. De mamá, de que grita todo el tiempo, o sea, también hay que bajarle el volumen a la voz y ya estamos hablando muy fuerte. A mi papá le encantaba decir malas palabras y yo soy un chorro chonchón de malas de palabras. Mi abuelo era así como medio vago, como que nunca tenía dinero, entonces siempre le faltaba y ahora a mí cuando tengo que pagar la pensión pues siempre me falta, siempre que tengo que pedir ayuda, siempre me gusta que me paguen, que me den.
no me gusta trabajar mucho. O sea, hay que ver de dónde estamos repitiendo. Okay, acá Priscila nos comenta, bueno, y yo les agradezco tanto también por escribir en el chat y contar de todas formas sus trapitos sucios, ¿no? O sea, las cosas que a veces son tan nuestras, ¿no? Muchas gracias también por comentarlo. Dice acá Priscila, ¿cómo sanar si me quejo de que mi hermana mató por negligencia a mi madre? Ella no lo acepta porque se siente sublime e impune. Entonces hay que describir qué sucedió, ¿no? Realmente, Priscila, dentro de una situación hay muchas perspectivas. Su perspectiva es la que está mencionando, que pues ella la mató, y la perspectiva de ella es que tal vez tomó la mejor decisión que pudo en ese momento que pudo. No lo sé qué más pasó dentro de la situación, pero cada perspectiva realmente hay que, dentro de la sanación, buscarle un equilibrio. ¿Por qué? Porque esa tal vez rabia, esa que le produce el saber que su hermana mató a su mamá por negligencia, ¿qué le produce a usted? Rabia, tristeza, le va a generar mucho cortisol a usted. Y finalmente, ¿quién puede morir antes que su hermana? Por el cortisol, por la rabia, por la injusticia. Entonces, la intención de sanar, si bien es cierto, no va a regresar, por ejemplo, que su mamá viva, no va a regresar a que mamá, yo otra vez tenga 3 años y me críe ahora con amor. Cuando yo les menciono que hay que hacer ejercicios, yo a veces hago las encuestas y digo ejercicio con mamá, me dicen no, es que no la quiero ni ver, no es que va a llamar a mamá, eso lo vamos a ver en la clase número 3. Los actos simbólicos, los duelos simbólicos, vamos a hablar sobre la mente, cómo funciona. Si yo les menciono ahorita, imagínense a una cabra con 4 cachos azules, se imaginaron una especie de un animal con unas cosas azules en la cabeza. Y todo eso tiene una explicación, por eso vamos a ir paso a paso. Y lo que le quiero mencionar, Priscila, es que tenemos que llegar a la neutralidad por su bienestar. Muy bien, identificando programas, Adriana nos dice, yo estoy repitiendo la misma historia de mi mamá y mi hija está en el mismo camino. Yo he tenido pacientes que me dicen, yo me prometí de niña nunca repetir la historia de mi mamá. ¿Y qué le pasó a mi mamá? Mi papá la abandonó, nunca le dio dinero, él sí creció mucho económicamente, no me dio el apellido, luego lo demandó, me dio el apellido, pero él nunca lo he visto en mi vida. Luego llegó un segundo señor, el papá de mi hermana, y nos maltrataba a las dos. O sea, mi mamá y a mí nos pegaba y nos pegaba y nos pegaba. Y finalmente se fue de casa. Yo me prometí que a mí nunca me iba a pasar esta historia, que yo no lo iba a permitir. Pero ya lo he vivido. 2 parejas que me han sido infiel, me han maltratado y estoy viviendo la misma historia que la detesto, que no me gusta. Y ahí es cuando les menciono que somos robots de un programa y de un guión como de una obra de teatro, como de los que hacen el cine y tienen un guión. La forma de poder romper ese guión es haciéndolo consciente y teniendo técnicas y herramientas para la mente inconsciente. Primero identificando, por ejemplo, en este caso de esta paciente, ella llegó ya como predispuesta para hacerlo, ¿verdad? Porque ella ya se había identificado. Hay otros que pues llegan, digamos, unos pasitos más atrás y me dicen, no sé por qué me pegan las parejas, ¿no? Entonces cuando les hago ver de que mamá vivió similar, ahí es como el descubrimiento y aún así les cuesta a veces verlo. Y acá la intención de las clases es que ustedes se queden ya listos para empezar a sanar, o sea, que hagan esos match que necesitan para poder empezar a sanar. Beatriz me dice, yo me llevo con mi mamá, pero ella nunca ve bien lo que hago. Solo le sirvo para los quehaceres y no logro encontrar empleo. Queremos construir un edificio, queremos tener éxito, ¿verdad? Queremos conseguir trabajo, queremos que mamá tal vez nos acepte, cuando inconscientemente estamos buscando aprobación constante. Beatriz no sé qué edad tenga, puede ser que tenga más de 30 años. Y todavía dentro de los 30 años para arriba, dentro de nosotros hay la niña dolida, la niña que no ha sido reconocida y por eso busco la aprobación de mamá. Mamá puede estar de acuerdo o desacuerdo, pero esa necesidad que tengo que me apruebe constantemente lo hace cuando tengo infancia dolida. ¿Y las niñas trabajan, sí o no?
¿Los niños trabajan, sí o no? Como yo soy una niña herida, no voy a encontrar trabajo nunca. ¡Nunca! Y por eso es muy importante sanar con mamá y con papá. Me convierto en adulta. Lo que ellos dicen, opinen o no, estoy en posición neutra. Ojo, que no digo que no me importa y los odio. Cuando me dicen no me importa es porque sí tienen que sanar harto. Los veo en posición neutra y desde adulto encuentro trabajo, me compro mi casa, encuentro una buena pareja para casarme y etcétera. ¿Qué les parece? Así que desde el adulto vamos a comenzar a sanar increíblemente, ¿ah? Porque para eso estamos aquí, para sanar. Y aquí viene mamá. Mamá que nos dio la vida y es importante cerrar capítulos de nuestra infancia. Ese rechazo que incluso pudimos vivir desde el vientre materno. Y tal vez no lo sabemos. Mamá no nos quiso tener. He tenido pacientes que me dicen, no, a una tía se le salió, si tú no la quisiste tener a ella. Entonces, claro, a mí me dolió. Pero digo, bueno, qué bueno que lo sepa, porque ahora que lo sabemos, lo vamos a devolver. Ahora que lo sabemos, lo vamos a sanar, porque pues yo tampoco me puedo inventar las cosas en la terapia, ¿no? O sea, sí necesito también a veces información, hay cosas que no es necesario tener información, pero ahora que usted sí lo sabe, que su mamá no la quiso tener, lo sanamos. Porque, ¿qué pudo haber pasado por la cabeza de mamá para no tenerla? Tal vez estaba sola, tal vez ya tenía 6 hijos y ahora cómo va a comer al 7. Y es luego el hijo más amado y más engreído. O es el que ayuda más a los padres, ¿no? ¿Qué capítulos son necesarios sanar? Expareja, como lo estaban mencionando, procesos de divorcios, no puedo dejarlo, no puedo olvidarlo, ya me separé, ya me divorcié y sigo pensando en él, sigo soñando con él. El hijo pródigo le he puesto acá, ¿no? Muchas veces hay nuestros hijos que nos traicionan, que nos dan la espalda, pero un padre y una madre siempre están dispuestos a abrirlo, pero ahí viene el celo del hermano. ¿Por qué a él, verdad? Pero tenemos que alegrarnos realmente por las bendiciones de los otros. Cuando sentimos como esa envidia de que al vecino le va sumamente bien y a mí no, la vecina tiene un buen esposo y yo no, cuando tenemos envidia y no nos alegramos por la felicidad del otro, vibramos en negativo y llega más de lo malo. El trabajo no sale, no prospera, solo relaciones tóxicas, enfermedades, hijos enfermos, yo enferma, no me alcanza el dinero. Tenemos que alegrarnos. Mi mamá no conoció a mi hijo. También es muy común que las madres, cuando están embarazaditas, se muera algún papá o mamá. Entonces dicen, mi mamá no alcanzó, por el cáncer no alcanzó a conocer a mi hijo. O yo morí muy niña, o sea, mamá murió cuando yo era muy chica, muy pequeña. Entonces cuando ya crezco, soy adulta, tengo hijos, mis hijos no conocen a sus abuelos. Y se dice que todo niño tiene que ser amado y protegido por papá y mamá y engreído por 4 abuelos. Pero estas circunstancias muchas veces no se dan, ¿verdad? Porque papá me abandonó, papá no me reconoció, papá no fue reconocido por su papá, entonces yo no conozco nada de mi abuelo paterno, es imposible si mi papá no conocía a su papá. Ahí se hizo un trabalenguas ahorita, pero cuando eso no se da, porque así sucede por infinitas situaciones, es importante sanar. Porque cuando la casa no tiene buenos los pilares, papá y mamá, el edificio que quiero construir, ¿qué va a pasar? Muy bien, escríbanlo en el chat. Se va a caer. Eso es una de las expresiones claves. Cuando uno quiere ser diferente, ¿no? Porque dice, no quiero repetir la historia con mi mamá. A veces es como inherente un poquito de esta rabia. Realmente Andrea también cuando comenzó a sanar, la rabia fue como un empujoncito que me ayudó. Cuando me decían, su hijo nunca va a hablar. ¿Cómo que no va a hablar? Por supuesto que sí va a hablar si es mi hijo, ¿no? O sea, esta chispa de la rabia se nos da como ese motor de arranque. Pero sí es necesario luego tomar esa rabia que va acompañado de ego, porque yo puedo todo sola y no necesito que nadie me ayude. Se toma ese ego y si hay que sentarlo y guardarlo en una cajita, ¿sí? Sacarlo y ponerlo en una cajita. Y a los ancestros, ay, que estos ancestros, todo lo que hicieron, ahora todas esas deudas, ahora yo estoy jodida. Muchas veces me cuentan así, ¿verdad? Y sí, yo también lo dije. ¿Qué más haré dicho que ya ni me acuerdo, no? Pero es importante pedirles la autorización. Los ancestros aman. Esto es un truco y un secreto que nunca le he contado en ninguna clase gratuita. ¡Nunca!
Y las personas que se han conectado algunas veces, pues lo saben. Uno de los grandes secretos es pedir permiso a los ancestros. Si no lo conoció, no importa, solo hágalo. Si no sabe nada de ellos, no importa, solo hágalo. No es que no conozco nada de mi familia paterna, solo hágalo. ¿Quiere transformar su vida? ¿Sí o no? Ya pues, hacerlo. Con los ancestros, ¿quiénes son ancestros? Desde papá y mamá hacia atrás. Papá, mamá, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Pedirles permiso. Mamá, no quiero repetir tu historia, te pido permiso para hacerlo diferente. Abuelita, nunca te pudiste casar, tuvo 8 maridos con 8 hijos con 8 maridos diferentes, yo ya llevo por el quinto, te pido permiso. Y pues yo quiero casarme, ¿no? Yo quiero estar sola, quiero estar tranquila, o sea, ahí todo lo que usted desea, pero con el permiso. No le digan que ya no se los conté, ya les dije este secreto. Muy bien. Ahora vamos con la parte de los incestos simbólicos. Este tema es fantástico dentro del árbol genealógico. Incesto es todo lo que está prohibido, ¿verdad? Una relación incestuosa es como una relación entre papá e hija, entre hermanos, entre abuelos y nietos. Y simbólico es que es como un simbolismo, o sea, el símbolo, por ejemplo, un escudo, ¿verdad? Un escudo de un país simboliza como la presencia de ese país, representa, ¿verdad? Entonces vamos a ver que los incestos simbólicos es algo muy común dentro del árbol genealógico y cuando hay las relaciones incestuosas, las relaciones por lo general se acaban o son tormentosas, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? Aquí tenemos un limón partido por la mitad, súper verde, ¿no? Súper verde. Y si yo les digo, pues tomamos el cuchillo, cortamos este limón, comienza a segregar saliva instantáneamente en nuestra boca. Y si le agregamos sal, mucha sal, estamos, pero que nos hacemos agüita en la boca. Vamos a tomar agüita aprovechando que estamos con el limón. Aquí voy a leer un comentario de Gilda. Dice, mi mamá no conoció a mi único hijo. Él muere en mi séptimo mes de embarazo. Eso me destabilizó. Como ya les mencionaba, pues eso sí es bastante común. Y eso nos queda con un duelo, ¿verdad? Ahí lo que usted tiene que hacer, Gilda, es presentárselo a su hijo. Eso lo vamos a ver más adelante. El entrenamiento metamorfosis tiene programas para que lo pueda hacer. Bueno, aquí tenemos nuestro cuadrito mágico. Este cuadrito mágico es el que nos va a ayudar para hacer las relaciones o las afinidades. Y en este caso específico es que nos va a ayudar a ver son los incestos simbólicos. También los dobles, ¿ya? Vamos a hacer ese trabajo también. Tenemos los días, los números del 1 al 12. Con esta disposición, en este orden se los coloca 1, 2 y 3, abajo 4, 5 y 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ustedes pueden observar que tienen colores, ¿verdad? Por cada columna tienen un color. Todas las que están compartiendo el mismo color, es decir, que hay 3 columnas, están en línea de afinidad. O sea, que el mes 1 que representa enero, cada número representa un mes del año. El 1 es enero, el 4 es abril, el 7 es junio y el 10 es octubre. Todos los que estén en esta línea van a estar en afinidad. Entonces, si mi abuelita nació en enero,
Yo nací en abril, mi papá nació en julio y mi esposo es en octubre, pues todos ellos van a tener muchas cosas en común. Pueden llevarse muy bien, pues si la abuelita es súper desordenada, el esposo es súper desordenado y está en incesto simbólico, porque también está el papá, ¿no? Entonces inconscientemente se ha casado con su papá y con la abuelita. Bueno, realmente puse un ejemplo como muy avanzado. Vamos a quedarnos solo como con la consultante que es en abril, el 7 es el papá y el 10 es el esposo. Están en incesto simbólico, porque inconscientemente buscó a papá en la pareja y va la casualidad de que papá se fue de la casa a los 5 años, cuando ella tenía 5 años, se fue de la casa, se fue con otra señora y ahora papá pues no compartió con ella ni Navidad, ni los cumpleaños, ni nada, pero ella dice que está bien, es más que no le hizo falta, pero eso se dice los dientes para afuera, porque está demostrado con muchos estudios científicos, con muchos casos reales, de que ella busca inconscientemente a papá. Las personas que no están dispuestas a sanar, pues obviamente van a decir que esto es una locura, y los que están aquí, hay más de 200 personas conectadas que dicen, wow, es que cuando veo a los varones, le veo los lunares a mi papá. Es que hasta como habla como mi papá. A veces también por la edad, es que es 20 años mayor a mí, es que como mi papá. Y se dan cuenta que luego terminan con esa pareja, luego regresan, buscan a otra y la otra cumple años en julio. La segunda pareja cumple años en julio, igual que la fecha que el papá. Luego se va esa pareja porque se activa el incesto simbólico a los 3 años de estar en una relación, busca la tercera pareja y la tercera pareja es en octubre. Ya no solo es el doble del papá, sino también de la primera pareja. Y eso se va haciendo un laberinto y un bulevar y un torbellino. Llegan destrozadas, destrozados. Cuando hace 2 años atrás, en un webinario, en un taller gratuito de la doctora Andrea y el doctor Freddy, pudieron haberse dado con papá. No espere pasar más tiempo, ni que las cosas las sigan revolcando, ni que el maremoto las siga arrastrando o ahogando. Hay muchas directrices que nos dicen que es hora de sanar, que es hora de sanar con papá y mamá, que es hora de sanar, de liberarse de esos programas de repetición y de dolor. Porque también papá no fue malo porque él quiso ser malo, tal vez tuvo también un padre muy ausente, entonces él que aprendió, no pudo haber aprendido nada. No existía el internet ni la doctora Andrea hace 30 años atrás, no existía. Entonces no pudo haber aprendido, no era el momento. Por eso todas las circunstancias que usted viva, véanlas como un regalo precioso. Si mi Víctor no hubiera, tal vez hasta si no lo hubiera tenido, o sea, hubiera decidido no tenerlo, ¿no? Ya, porque ya embaracé, ya eso sí se embarazó. Pero tal vez si no hubiera tenido, yo no hubiera vivido todas las cosas tan maravillosas que mi vida se hubiera transformado. No me arrepiento de absolutamente nada en el sentido de que, si no le hubiera puesto el nombre, y se lo puse Víctor Hugo, yo amo ese nombre, y si lo tendría que poner otra vez, se lo pongo otra vez. Me vino en un papel de regalo un problema gigante que me dolió, sí, me jodió. Me jodió la vida, sí, me jodió. Lloré muchísimo. Me costó. Ese chico vale más de $1 millón. Pero realmente los problemas que están envueltos en papel de regalo que dice problemas solo vinieron a transformar su vida. Solo tiene ese objetivo. Y recuerde que si usted no lo aprende y no lo transforma, ¿qué va a pasar? Se va a repetir. Y peor. Y más grave. Entonces el huracán la va a arrastrar, el maremoto la va a ahogar. Llegó el momento de sanar. Mi pareja o expareja, ¿qué llevan? Cuando estamos dentro de un incesto simbólico, a veces se llaman igual que el papá. Entonces el papá es José y cuando en el árbol genealógico el nombre de la pareja es José, se casó con su papá. No, nada que ver, casualidad. No es casualidad. Profesión de mi papá. No llevan el nombre, pero mi papá es doctor y él también es doctor o se dedica al área de salud. Está buscando inconscientemente a papá. Cuando me dicen no conocí a mi papá, esos que me dicen no conocí a mi papá, no sé nada de mi papá, es cuando más hay que sanar con papá. Claro, o sea,
esa casa, ese edificio se está construyendo sin un pilar, se le va a derrumbar. En la parte económica, en la parte social, con las parejas, en todos los aspectos de su vida. Es muy importante sanar con papá. Esto le digo porque esto sí que me lo han dicho las pacientes y cuando me dicen, yo me las imagino, me dicen que cuando estamos en la intimidad tiene los mismos lunares que mi papá, le gustan los mismos colores de camisa que mi papá, se viste como mi papá, incluso cumple años el mismo mes que mi papá. ¡Bingo! Está en un incesto simbólico. En esos momentos tal vez la está pasando muy lindo, muy rico, muy bonito, qué hermoso, disfrútelo, ¿no? Porque vivir en pareja es bellísimo. Pero sea consciente que en un momento se va a activar ese incesto simbólico. Los libros lo dicen de 3 a 5 años. ¿No? Sí lo he visto incluso un poquito antes. Me dicen, uy, a mí no me duró nada la luna de miel, al año se me activó. Otros sí, están súper exactos. 3 a 5 años, ¡boom! Se activan, se separan, solo son amigos, solo son roomies, incluso hasta uno se odian, ¿no? Importante sanar. ¿Qué pasa también cuando hay un incesto simbólico? Bueno, ya les mencioné, no conocí a mi papá o papá ausente, o sea, sí, él trabajaba, me daba todo, pero emocionalmente nunca jugó conmigo. Estuvo presente hasta los 5 años, de ahí nunca más lo volví a ver. Amo a mi padre y quiero un esposo igual, eso también lo he escuchado muchísimo, es que mi papá es maravilloso, es único y no tiene pareja y quiere un esposo igual. Incluso he escuchado cuando dicen, mi papá es el mejor del mundo, no existe ningún hombre mejor que él. Entonces conoce una pareja, está un 3 meses y ya no sigue porque el padre es lo mejor, es la mejor imagen. Si se dan cuenta, nos exacerbamos mucho, ¿no? O sea, todo hay que buscarle un equilibrio. No puedo decir mi papá es el peor del mundo, ni mi papá es el mejor del mundo, porque en cualquiera de los dos no voy a encontrar la pareja. El peor del mundo, entonces busco parejas iguales a él, y mi papá es el mejor del mundo, entonces todos le van a quedar muy cortos, son muy poquita cosa, desvalorizo a los otros. El punto medio, el equilibrio es lo más sano. Claro que ninguno lo tiene, por eso todos estamos ahí envueltos en el árbol genealógico, ¿no? ¿Tengo alguna deuda pendiente con mi abuelo? Uy, ya salió mi abuelo Víctor Hugo por aquí. Yo pensé que estaba en la clase 13, me ha adelantado. Deuda pendiente con mi abuelo. Una de las cosas que yo comencé a buscar, yo decía, bueno, ya sané con mi abuelo Víctor Hugo, ya le devolví el programa del yacente y mi hijo, o sea, de lo paralítico con una parálisis cerebral, el 90% de su cuerpo, levantó la cabeza. De repente, un poquito la espalda, un poquito porque todavía la tiene media chueca, comenzó a gatear. Ahí se paraba chueco, pero se paraba. Camina también con dificultad, pero camina. ¿Qué más tengo que sanar? Bueno, y realmente durante estos 10 años he desarrollado muchas técnicas. Bueno, Andrea ha mejorado muchísimo, pero siempre hay como que más falta. Y siempre mi corazoncito dice falta, 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 falta. Él le buscaba, le pidió mucha iluminación a Dios para que me guíe, ¿no? Porque realmente verlo en los pacientes es fantástico, pero verme a mí no es que sea difícil, pero pues me cuesta un poquito más. Puedo ver algunos programas ya escribiendo, viendo a las personas o sus gesticulaciones así, en un rayo de luz, pero pues a mí a veces sí me cuesta hasta una semana, una sí me ha costado un par de meses, y pude ver la deuda pendiente que tengo con mi abuelo. Tenía un resentimiento gigante y lo pude realmente ver con una llamada de una paciente que me dice, descubrí, porque pues yo les mando tareas igual y me dice, descubrí, mi abuelo se murió resentido conmigo y yo resentida con mi abuelo. Mi abuelo estaba resentido porque yo me hice un aborto y yo estaba resentido con mi abuelo porque mi abuelo no me apoyó. Era mutuo ahí el resentimiento y se murió. No nos hablábamos. ¿Tengo que sanar eso? Sí, porque uno de sus hijos tiene una dificultad comunicativa muy grande, fue lo que no se dijeron, lo que se quedaron mudos hablando, ahora el niño no habla. Y yo dije, ¿será que tengo una deuda pendiente con mi abuelo Víctor Hugo? Y buscándolo, porque él se muere cuando yo tengo más o menos 8 años. Entonces, ¿qué me voy a acordar qué me habrá hecho? Yo digo, y tal vez no me acuerdo. Y recordé una frase que él usaba mucho hacia mí, que pues me resentía mucho. Y eso estaba ahí súper escondidito. Y pude encontrar en la parte inconsciente por qué elegí el nombre Víctor Hugo para ponérselo a mi hijo. Porque ahí sería tan grande que yo tenía que aprender a perdonar a mi abuelo. Fácil de verlo, dificilísimo. Pero lo encontré. Encontré esa piedrita que necesitaba para seguir poniendo en mi edificio y poderlo seguir
pues que siga creciendo mi edificio, ¿no? Que sea habitado mi edificio, que sea habitable mi edificio. Y lo encontré y lo pude sanar. Bueno, mire, acá estas son expresiones que han usado pacientes. Odio a mi hermana. Algo mencionamos de un testimonio de Priscila, creo que escribía que eso que culpa a la hermana, ¿no? Por la muerte de su mamá, resentida con mi abuelo. Son expresiones que podemos usar. Y vamos a empezar el proceso de sanación. Y vamos a tener esa tarea para el día de mañana. Vamos a tratar de reconocer de quién soy doble, de quién, o sea, recuerden que pueden ser dobles de más de una persona y con quién podría estar resentida en mi clan familiar. Tal vez con mi mamá, con mi papá, con mi abuelo, con mi tía, con mi primo, con mi hermano que me tocó, con mi primo que me vio desnuda, con el que sea. Lo vamos a escribir. No se preocupe si tiene que llenar hojas, llénelas, no importa. Lo importante es que ya empezó a sanar, ya empezó a hacerlo. Para todos los que me preguntan, yo quiero empezar, ¿qué hago? Ya empezó. Ya no se está haciendo esa pregunta porque ya empezó. Y el día de mañana vamos a revisar la tarea, pues antes de iniciar con el tema puntual del día 2, que el día 2 tiene que ver con los no nacidos. Uy. Y mañana vamos a disfrutar de una gran jornada de clases. Luego disfrutarla porque muchas preguntas e interrogantes se van a contestar. ¿Cómo me puede afectar si tengo un hermano no nacido, si tengo un hijo no nacido, si acompañé a una amiga a realizarse un aborto? Porque todo, recuerden, el objetivo de esta jornada de clases es dejar de ver que los problemas están afuera y comenzar a verlo que desde adentro yo puedo sanar hacia afuera. Gracias por estar el día de hoy acá. Espero que con mucho amor puedan llenar sus cuadernos de trabajo, que puedan escribir la tarea del día de hoy, que puedan hacer esa retroalimentación. Y mañana yo estoy muy segura que Olga, Eva, Patricia, Priscila, Wendy, Valeria van a ser unas nuevas personas, porque su proceso de metamorfosis empezó. Y yo le voy a explicar, pues Freddy también, de cómo esto se va surgiendo en su cuerpo, en su mente. Lo primero que va a comenzar a mejorar es su sueño. Van hoy a dormir como unos bebés maravillosos, así como si estuvieran sobre una nube. Van a alimentarse mejor, se van a ver al espejo más atractivas. Todo ha comenzado a cambiar el día de hoy. Y quienes estén dispuestos a seguir sanando y transformar sus vidas pueden escribirlo con un 7777777 al infinito. ¿Quién está dispuesto a dar, saben qué? Vamos a cortar estas telarañas. Pues ya mucha rabia, mucho resentimiento, ya mucho tema de que mi mamá, pues ahora voy a cambiar yo, a ver qué tal me va. Decía Einstein que es locura hacer lo mismo y querer resultados diferentes. Pues vamos a hacer algo diferente. Ahora voy a cambiar, soy yo. Y van a ver que los resultados van a ser de otro nivel. Maravillosos, bellos, infinitos, eternos, desde el amor. Gracias por estar aquí. Bueno, Paola, Miriam, Carmeri, Adriana, Elizabeth y todas las personas que están dispuestas a transformar su vida. Y ahora ustedes van a ser, dentro de tal vez 200 años, esa bisabuelita que cambió toda la historia de su clan familiar. Gracias, mil veces gracias por estar aquí y nos vemos el día de mañana. Muchos besitos, nos vemos el día de mañana. Bye, 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 bye.